La madrugada es importante para prepararnos. Salimos con las noticias como el sol, tempranito, con una taza de café y llenos de altruismo para comunicar lo que pasa en el planeta. Ya para nosotros esto es toda una gran afición. Las noticias con el sol, con el reportero cristiano. Las noticias con el sol, César La Antigua, un periodista que realiza el trabajo de el periodismo ciudadano. Las noticias con el sol, aquí en Radio Espiritual Mundial. Sobre la muerte del Papa Francisco, según el anuncio del Vaticano, el pontífice argentino falleció a las 7:35 de la mañana, hora local, a sus 88 años. Al momento se desconocen las causas exactas de su muerte, pero como recordarán, el pontífice había pasado más de un mes ingresado en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma por una infección respiratoria. Su aparición pública más reciente fue ayer, domingo de Resurrección, donde dio la bendición Urbi et Orbi, y las reacciones ante el fallecimiento del primer pontífice de las Américas no se han hecho esperar. Líderes de todo el mundo se han pronunciado al respecto. En la cuenta de X de la Casa Blanca colocaron dos fotos, tanto del presidente Donald Trump como del vicepresidente J.D. Vance, diciendo "Descanse en paz, Papa Francisco". Por su parte, la oficina del presidente de Argentina, Javier Milei, compartió un comunicado lamentando la partida del Papa y enviando las condolencias a la familia de Bergoglio, mientras que el presidente de España, Pedro Sánchez, lamentó el fallecimiento del pontífice y destacó el compromiso de Francisco con la paz, la justicia social y los más vulnerables. Conversamos con Kurt Mendoza, periodista de temas de la Iglesia Católica, y nos habló del impacto y legado de Francisco al haber sido el primer pontífice latinoamericano. Yo creo que este Papa, ha representado con creces al mundo hispano, al mundo creyente, ¿no? Al mundo de esta lengua española, hispana, latinoamericana, ¿no? ¿Por qué? Porque han habido, una serie de avances, una serie de mensajes. Creo que hemos visto siempre un Papa hablando de una iglesia que esté en favor de los pobres, en favor de los más necesitados. El mundo completo en cobertura especial. ARN Noticias con César La Antigua. Tras la muerte del Papa se activa uno de los protocolos más antiguos y solemnes de la Iglesia Católica, el proceso de la sede vacante. El primer paso ya lo dio el camarlengo de la Santa Iglesia Romana, el cardenal Kevin Joseph Farrell, con el anuncio de la muerte del pontífice. Además, se suspende toda actividad oficial del Vaticano. El cuerpo del Papa Francisco será trasladado a la Basílica de San Pedro, donde según el protocolo pasará 3 días y los feligreses podrán darle el último adiós. Ahora el Vaticano tendrá que reunir al tradicional cónclave, mediante el cual se elegirá a su sucesor. Solo los cardenales menores de 80 años podrán votar en la Capilla Sixtina. Las votaciones continuarán hasta que solo un candidato reciba una supermayoría de 2/3. Primania y el primer servicio en memoria del Papa se llevará a cabo en el Vaticano hoy a las 8 de la noche, hora local. Regreso contigo. En Roma, la noticia de la muerte del Papa Francisco ha tomado por sorpresa a todo el mundo, sobre todo, en primer lugar, los fieles católicos que estuvieron durante la Semana Santa viviendo estos días aquí en Roma, cerca precisamente del pontífice, quien había incrementado sus apariciones públicas, si bien se mostraba frágil, pero por otro lado se veía sus ganas de estar con la gente, o por lo menos eso fue lo que habría tratado de demostrar visitando esa cárcel que está cerca del Vaticano, el cárcel del Regina Coeli, para estar con los presos, a quienes no les lavó los pies, pero quiso manifestar su intención de estar con ellos en uno de los días más importantes para la Iglesia Católica. Por tanto, fue una noticia que, tomó a todo el mundo católico en un modo de resaca espiritual, después de haber podido ver también cómo Francisco había lanzado ese mensaje de Pascua, que ha sido el último que ha lanzado de su pontificado, un mensaje donde pedía por un desarme mundial, evitar la tensión, fomentar más el diálogo en la comunidad internacional para poner fin a las guerras o a las tensiones y conflictos que hay en curso. Por tanto, las informaciones hispanas desde los Estados Unidos de Norteamérica. Los pastores oprimen y sacan de las iglesias, los intelectuales no les interesa. La mayoría de ellos son patanes cachorros de concilios y negociantes. El educado y pensante le es molesto e indigerible. Hoy me pongo de pie no para complacer, sino para incomodar. Porque en este mundo, y especialmente en ciertos rincones de poder, las preguntas incómodas no son bienvenidas.
Quienes se atreven a pensar distinto, a cuestionar, a leer, a educarse, son ignorados, marginados o incluso ridiculizados. Vivimos en una época en la que muchas organizaciones no buscan el talento ni la conciencia crítica, sino la obediencia ciega. Prefieren rodearse de mopes manipulados, de personas que cumplen sin cuestionar, que repiten sin comprender, que aplauden sin pensar. ¿Y todo esto para qué? Para cumplir los deseos insaciables de líderes corruptos. Líderes que han perdido el sentido del servicio y solo buscan el beneficio propio. Líderes que temen a la verdad porque la verdad amenaza su dominio. No estoy aquí para encajar. Estoy aquí para señalar lo que muchos prefieren callar. Porque los que hacen preguntas no son el problema. El problema es un sistema que teme las respuestas. El problema es una estructura que prefiere la ignorancia porque la conciencia es peligrosa. Porque una mente despierta no se deja someter. A quienes aún escuchan con el corazón abierto, les digo, sigamos preguntando, sigamos leyendo, sigamos incomodando, porque el cambio nunca viene de los que se arrodillan, sino de los que se levantan. Muchos pastores pentecostales les gusta que las ovejas le compren carros, les regalen propiedades, le paguen vaciones, le den ofrendas personales y el que no participa de ese juego para ellos es un mal evangélico. O sea, si no te dejas explotar no sirves para servir en mi templo. Verdaderos mafiosos y patanes. Las informaciones hispanas desde los Estados Unidos de Norteamérica. En la Catedral San Patricio en la ciudad de Nueva York, cientos de católicos de distintas partes del mundo llegaron a rendir tributo a la memoria del Papa Francisco. En el altar del templo estaba una foto del pontífice y la silla que usó durante su visita a la ciudad en 2015. Fue un golpe muy duro y sobre todo nos da mucho pesar. A las personas católicas nos da mucho pesar y yo creo que hasta los que no son católicos porque él era un hombre de amor y paz sin ver religiones ni banderas, dijo Tatiana López. Fue un golpe muy duro y sobre todo nos da mucho pesar. A las personas católicas nos da mucho pesar y yo creo que hasta los que no son católicos porque él era un hombre de amor y paz sin ver religiones ni banderas, dijo Tatiana López. Durante la misa de las 12 del mediodía del lunes se conmemoró la vida y el legado que dejó Francisco durante sus 12 años como líder de la Iglesia Católica. Que es posible hacer grandes cambios cuando hay amor, hay cariño y esa vocación de servicio. De servir a la gente se puede lograr mucho y él nos deja ese legado de amor y cariño. Dijo por su parte Paul Granizo. Te puede interesar. Francisco, primer papa latinoamericano que mostró un estilo encantador y humilde. Muere a los 88 años. Se ha ido el papa más carismático y más cercano de la historia moderna de la Iglesia. Experto, el mundo del deporte lamenta a Francisco. El papa amante del fútbol. Los ritos y rituales que siguen a la muerte de un papa. Su funeral y entierro. Explicados. El fallecimiento del papa tomó de sorpresa a millones de personas y es que pese a su última recaída por una crisis pulmonar, se recuperaba y apareció en público el domingo de resurrección para bendecir a miles en la plaza de San Pedro. Su muerte a los 88 años fue anunciada a las 7:35 de la mañana de este lunes. Para Félix Gallo, los creyentes alrededor del mundo deben recordar sus mensajes y seguir orando. Vine a orar porque nosotros oramos para la tranquilidad y la paz en el mundo, dijo Gallo. Vine a orar porque nosotros oramos para la tranquilidad y la paz en el mundo, dijo Gallo.
según el vocero del Vaticano, Matteo Bruni. Se esperan varias semanas para que los funcionarios del Vaticano y los fieles den el último adiós al Papa antes de su funeral. En esta época de necesidad, cuando le enviamos algo seguro, rápido y sobre todo conveniente a nuestra familia, ellos se alegran. Ballena Shipping LLC. Con especiales todo el año. Ballena Shipping. 3 cajas regulares por solo $180. 2 tanques, $200. Servicio puerta a puerta. Entrega rápida y segura desde el área triestatal a todos los pueblos de República Dominicana. Ballena Shipping. Sello de calidad y garantía en sus envíos. Ballena Shipping. Ballena Shipping. Cuando enviar es un proceso de amor. Está Ballena Shipping representando la bondad y el corazón de nuestro pueblo. Seguridad y confianza. Ballena Shipping, la que siempre llega. Para informe llame al 732-485-6747, 732-485-6747 o al 732-485-7554. Búsquenos en la internet Ballena Shipping. Si es que usted desea enviar seguro a República Dominicana su mercancía, Ballena Shipping. Una jueza de Nueva York bloqueó temporalmente el plan de la alcaldía de permitir a agentes federales de inmigración operar dentro del complejo carcelario de Rikers Island antes de una audiencia que se llevará a cabo esta semana. En una orden escrita el lunes, la jueza Mary Rosado prohibió a la ciudad tomar cualquier medida para negociar, firmar o implementar cualquier memorando de entendimiento con el gobierno federal antes de la audiencia el 25 de abril sobre la demanda contra el plan. En una orden escrita el lunes, la jueza Mary Rosado prohibió a la ciudad tomar cualquier medida para negociar, firmar o implementar cualquier memorando de entendimiento con el gobierno federal antes de la audiencia el 25 de abril sobre la demanda contra el plan. Esa audiencia se centrará en una demanda presentada la semana pasada por el Consejo Municipal de Nueva York contra el alcalde Eric Adams, que busca bloquear su reciente orden ejecutiva de permitir el funcionamiento en Rikers Island del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés. La demanda acusa a Adams, un demócrata, de entrar en un acuerdo corrupto de quid pro quo con la administración Trump a cambio de que el Departamento de Justicia retire los cargos penales en su contra. La demanda acusa a Adams, un demócrata, de entrar en un acuerdo corrupto de quid pro quo con la administración Trump a cambio de que el Departamento de Justicia retire los cargos penales en su contra. Adams ha negado repetidamente haber hecho algún trato con la administración sobre el caso penal. Ha manifestado que la presencia de ICE y otras agencias federales dentro del complejo carcelario les permitirá asistir en investigaciones relacionadas con pandillas y drogas, pero que no tendrían ningún papel en la aplicación de leyes migratorias. Un portavoz de Adams declaró que la ciudad no ejecutará ningún acuerdo con la administración Trump antes de la audiencia. Adams anunció previamente que delegaría en su primer vicealcalde, Randy Mastro, la responsabilidad de manejar todas las decisiones sobre el regreso de ICE a Rikers Island para asegurar que no haya siquiera la apariencia de algún conflicto. Mastro indicó la semana pasada que las discusiones con el gobierno federal sobre el plan estaban en curso.
Los agentes de ICE anteriormente tenían presencia en la instalación de Rikers Island, que se encuentra en una isla de difícil acceso en el East River. Sin embargo, efectivamente se les prohibió operar allí en 2014 bajo las leyes de santuario de la ciudad de Nueva York que limitan la cooperación con las autoridades federales en el tema migratorio. Espiritual mundial, vallenato celestial cumbia, Álvaro Luna Sequeira. Adelante mi hermano César la Antigua. Mis hermanos queridos, yo le vengo a cantar que mi Cristo está vivo y no viene a buscar. Mis hermanos queridos, yo le vengo a cantar que mi Cristo está vivo y no viene a buscar. Ni el día ni la hora nadie lo sabrá, ni los ángeles del cielo nadie lo sabrá, ni el día ni la hora nadie lo sabrá. Él vendrá, reinará, vivirá. Ni el día ni la hora nadie lo sabrá, ni los ángeles del cielo nadie lo sabrá, ni el día ni la hora nadie lo sabrá. Siento a mi Cristo en mi vida, siento a mi Cristo en mi ser. Todo lo que tengo es de Él. El peaje de $9 impuesto por congestionamiento vial de Nueva York para la mayoría de los conductores que entran en la zona más transitada de Manhattan se mantuvo vigente el domingo, pese a la fecha límite de Pascua establecida por el gobierno del presidente Donald Trump para suspender esta tarifa, la primera en el país. La Autoridad Metropolitana de Transporte, MTA, la agencia estatal que supervisa los peajes, confirmó el domingo que su sistema de cámaras de tráfico continúa cobrando la tarifa que se aplica a la mayoría de los vehículos que entran en él. Distrito ubicado más allá de Central Park. La Autoridad Metropolitana de Transporte, MTA, la agencia estatal que supervisa los peajes, confirmó el domingo que su sistema de cámaras de tráfico continúa cobrando la tarifa que se aplica a la mayoría de los vehículos que entran en él. Distrito ubicado más allá de Central Park. El secretario de Transporte del presidente Trump, Sean Duffy, rescindió la aprobación federal del programa en febrero, calificándolo de una bofetada a la clase trabajadora estadounidense y a los pequeños empresarios. Inicialmente dio a Nueva York hasta el 21 de marzo para cumplir. La MTA impugnó la decisión de Duffy ante un tribunal federal, que posteriormente retrasó la fecha límite un mes, hasta el 20 de abril. El Departamento de Transporte insistió en que no retrasará la fecha límite, incluso al tiempo que se desarrolla el proceso judicial, y afirmó que no dudaremos en utilizar todos los recursos a nuestra disposición si el Estado no suspende el peaje. En caso de duda, la MTA, el Estado y la ciudad reafirmaron en un documento judicial que la tarifa por embotellamiento llegó para quedarse y que los argumentos del secretario Duffy para detenerla carecen de fundamento, declaró el domingo John J. McCarthy, jefe de políticas y relaciones externas de la MTA. En caso de duda, la MTA, el Estado y la ciudad reafirmaron en un documento judicial que la tarifa por embotellamiento llegó para quedarse y que los argumentos del secretario Duffy para detenerla carecen de fundamento.
declaró el domingo John J. McCarthy, jefe de políticas y relaciones externas de la MTA. Los portavoces del Departamento de Transporte de Estados Unidos no han dado respuesta a los mensajes en busca de comentarios el domingo. La tarifa entró en vigor el 5 de enero y su objetivo no solo es reducir los congestionamientos viales, sino también recaudar miles de millones de dólares para el metro, los trenes de cercanías y los autobuses públicos de Nueva York. Pero Trump, cuya Torre Trump y otras propiedades homónimas se encuentran dentro de la zona de congestión, prometió eliminar el plan tan pronto como asumió el cargo. Por su parte, la Autoridad de Tránsito sigue promocionando los beneficios del programa de peajes, afirmando que ahora hay menos vehículos entrando al corazón de Manhattan. Por su parte, la Autoridad de Tránsito sigue promocionando los beneficios del programa de peajes, afirmando que ahora hay menos vehículos entrando al corazón de Manhattan. Alrededor de 560,000 vehículos al día entraron en la zona de embotellamiento en marzo, una disminución del 13% con respecto a los aproximadamente 640,000 que la MTA proyecta que habrían circulado por la zona sin el sistema de peajes, según datos publicados por la agencia a principios de este mes. La agencia ha declarado previamente que está en camino de alcanzar los $500 millones en ingresos proyectados inicialmente para este año por el sistema de peajes de congestionamiento. El peaje varía según el tipo de vehículo y la hora del día, y se suma a los peajes que los conductores ya pagan para cruzar puentes y túneles hacia Manhattan. Otras grandes ciudades del mundo, como Londres y Estocolmo, tienen sistemas de peajes de embotellamiento similares. Otras grandes ciudades del mundo, como Londres y Estocolmo, tienen sistemas de peajes de embotellamiento similares. El jueves, un juez federal de Manhattan desestimó una serie de demandas interpuestas por la industria camionera local y otros grupos locales que impugnaban el peaje. La mayoría de estas demandas argumentaban que la tarifa fue aprobada por funcionarios federales de transporte sin un escrutinio adecuado y que el tribunal debería ordenar la realización de un estudio de impacto ambiental más exhaustivo. Un maestro de la geopolítica en las noticias, un informante que informa hasta lo más profundo de la médula social, un tenista de la tinta y el papel, colocado en el reino del locutor de noticias del pueblo. Hablamos de César la Antigua, un canillita de la frecuencia, con más de medio siglo diciéndole al mundo que el periodismo puro puede salvar esta sociedad. Escucha lo que Harry Héctor en nuestra portada de hoy. Así comienza Sala Editorial, el territorio de los comunicadores, el mundo convertido en una aldea chica. La aldea chica. El Papa Francisco falleció el lunes a los 88 años. De luto mundial. El sur de California siente una gran conexión con el primer pontífice latinoamericano, y líderes locales y residentes se manifestaron tras la noticia. El sur de California siente una gran conexión con el primer pontífice latinoamericano, y líderes locales y residentes se manifestaron tras la noticia. El arzobispo José H. Gómez oficiaría la misa de las 12:10 p.m. en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles en Los Ángeles por el Papa Francisco. Me uno a la familia de Dios aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles y a los católicos de todo el mundo en el duelo por la pérdida de nuestro Santo Padre, declaró Gómez en un comunicado. En esta hermosa Pascua,
cuando celebramos nuestra esperanza en la resurrección de Jesucristo. Oramos para que los ángeles conduzcan al Papa Francisco al paraíso, que los santos y mártires lo reciban, y que Dios, en su misericordia, haga resplandecer su rostro sobre su fiel siervo y le conceda el descanso eterno en el amor eterno. La supervisora del Condado de Los Ángeles, Janice Hahn, emitió un comunicado en redes sociales en respuesta al fallecimiento del Papa. Mi corazón está con los católicos del Condado de Los Ángeles que se despiertan con la desgarradora noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Tuve el honor de estar presente en su discurso conjunto ante el Congreso en 2015 y me impactó su humildad y amabilidad. Publicó Hahn. Habló de la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Era un mensaje que todos necesitábamos escuchar. Y uno que todos deberíamos seguir esforzándonos por vivir. Habló de la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Era un mensaje que todos necesitábamos escuchar. Y uno que todos deberíamos seguir esforzándonos por vivir. El Papa Francisco. El primer pontífice latinoamericano de la historia, que cautivó al mundo con su estilo humilde y su preocupación por los pobres mientras incomodó al sector conservador con sus críticas al capitalismo y al cambio climático. Murió el lunes. Tenía 88 años. Las campanas repicaron en las torres de las iglesias de toda Roma tras el anuncio, que fue leído por el cardenal Kevin Farrell, camarlengo del Vaticano, desde la capilla de la Domus Santa Marta, donde vivía Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su iglesia, anunció Farrell. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su iglesia, anunció Farrell. Francisco, que sufría una enfermedad pulmonar crónica y a quien se extirpó parte de un pulmón en su juventud, fue admitido en el Hospital Gemelli el 14 de febrero de 2025 por una crisis respiratoria que derivó en una neumonía bilateral. Pasó 38 días ingresado, la hospitalización más larga de sus 12 años de papado. Sin embargo, salió el domingo de resurrección, un día antes de su muerte, para bendecir a miles de personas en la plaza de San Pedro y sorprenderlas con un paseo en el papamóvil por la plaza, lo que provocó vítores y aplausos entusiastas. Desde su primer saludo como papa, un casual "buonasera", buenas noches, hasta su acogida a los refugiados y los oprimidos, Francisco marcó un tono diferente en su papado, enfatizando la humildad sobre la soberbia en una iglesia católica asolada por el escándalo y la indiferencia. Desde su primer saludo como papa, un casual "buonasera", buenas noches, hasta su acogida a los refugiados y los oprimidos, Francisco marcó un tono diferente en su papado, enfatizando la humildad sobre la soberbia en una iglesia católica asolada por el escándalo y la indiferencia. Tras esa noche lluviosa del 13 de marzo de 2013, el argentino Jorge Mario Bergoglio trajo un soplo de aire fresco a una institución de 2.000 años de antigüedad que había visto decaer su influencia durante el problemático pontificado de Benedicto XVI, cuya sorpresiva renuncia llevó a la elección de Francisco. Sin embargo, el nuevo papa no tardó en hacerse de problemas propios y los conservadores se molestaron cada vez más con su tendencia progresista.
su acercamiento a los católicos de la comunidad LGBTQ+, y su represión contra los tradicionalistas. Y hasta aquí las grandes noticias del día. Un recorrido informativo mundial a cargo del periodista César La Antigua. Que Dios les bendiga y manténgase informado.